Mi hermano Marcelo, bendiciones. Buenas noches, Bienvenidos. gracias, pastor. Gracias por estar Pastor, con buenas nosotros. noches. Buenas noches, mi querido Sebas. Pastor, buenas noches Un con gusto. todos. Mi hermana Anita, bendiciones, bienvenida. Dios les Ale bendiga. y Santi, bienvenidos. También mi querido Reinaldo y mi esposita, que ya estamos ahí todos listos. Y vamos a empezar este tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras. Y vamos a pedirle a mi querida esposita que nos dirija en oración en este tiempo para empezar este tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, muy buenas noches con todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno que podamos estar esta noche reunidos también para escuchar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que siéntase como en casa y que esta noche realmente la palabra del Señor nos cambie a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias por esta noche especial. Gracias porque dispusiste en nuestros corazones el escucharte, el alabarte, Señor, y el aprender más de ti. Como siempre lo digo, Padre, quiero ser más como tú y ese es mi anhelo de todo mi corazón y gracias porque tú pones incluso pruebas en nuestras vidas, Señor, donde realmente nos haces cambiar de parecer y siempre pones algo diferente en nuestras vidas. Te adoramos y te honramos y te pedimos que esta noche, Padre, toques nuestra vida y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. También damos la bienvenida a nuestra querida Kerly desde Guayaquil y nuestro querido hermano César Sá, que se une con nosotros. Dios te bendiga, mi querido César. Un gusto saludarte. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24 es lo que estamos estudiando, el libro de Mateo 24. Sí, hoy vamos a estar trabajando los versos específicamente desde el 21, revisando un poquito, porque nos tocaba desde el 23, solamente para hacer un recuento, ir recordando algunas cositas hasta el 28, y si el tiempo nos da, avanzaremos después del 29 en adelante, si es que el tiempo nos diera, y si no nos da, pues aquí estamos todavía, seguimos aprendiendo diariamente. Muy bien. Habíamos quedado la semana pasada hablando justamente del capítulo 24. Nos habíamos encontrado con algunos detalles muy interesantes. Dentro de esos detalles habíamos visto todo cómo se desarrolla esa relación entre el libro de Daniel, las manifestaciones de Daniel, y también cómo se desarrollaban los procesos históricos en el sentido de que se cumple el libro de Daniel ya más o menos por el año 146 se empieza a desarrollar esto con la aparición de uno que intentó destruir, por así decirlo, a los israelitas, que es Antíoco Epifanes. Aparece poniendo primero una estatua, claro, su general, en este caso pone la estatua de Zeus en el lugar santísimo, y también en el lugar de sacrificios sacrificaban cerdos, que es el animal inmundo, y le intentaban dar de comer, ¿no? Eso habíamos visto la semana pasada, todos esos detalles, y por eso va a hablar el texto justamente de que cuando se manifieste o cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel, entonces ahí ustedes huyan, ahí empieza, como decir, el proceso de la destrucción. Luego vemos que en el periodo de Vespasiano, más adelante, estamos hablando ya a partir del 68 al 73 aproximadamente después de Cristo, durante ese periodo viene Tito y también pone una estatua, también empieza todo un proceso de profanación al templo de Israel. Se roban o se llevan los tesoros o los utensilios que eran utilizados netamente para todo el proceso de bendición, las fiestas y todo lo demás que se hacía en el templo. Y entonces, en ese momento, vemos nosotros que se da
con la venida de Tito destruye todo el templo y también viene una persecución muy, muy grande, muy fuerte. Pero hasta ahí hay un llamado de atención. ¿Y cuál era ese llamado de atención? Decía, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he intentado unirte? ¿Cuántas veces he intentado reunirte y tú no te has dejado? No te has dejado. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado algo muy puntual que estaba en el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Es como el punto neurálgico en todo el proceso que hemos estado estudiando en el capítulo 24. Es como ese punto que nos deja con ese sabor agridulce y nos dice, por la dureza del corazón viene todo esto. Y por la dureza del corazón vamos a ver cómo se va a manifestar más adelante todo este problema o este fin de los tiempos de una manera increíble en ese ámbito. Muy bien, entonces eso es como un preámbulo, pero revisemos un poquito el verso 21. ¿Por qué el 21? Porque dice el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, porque habrá entonces. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer como este análisis el día de hoy. Para aquellos que están ingresando recientemente, estamos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, revisando desde el verso 21. Muy bien, dice así el texto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Oiga, qué interesante cómo nos llama la atención este texto en ese momento, cómo es ese llamado. Y nos dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Recuerdan la pregunta que estaba trabajando? Está la pregunta en el verso 3b, en la sección B, en donde va a ser referencia, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él está respondiendo justamente allí. Está respondiendo. ¿Cuál es esa respuesta? Y esa respuesta ya podemos nosotros observarla. Porque a partir del 21 hasta el 28 es la respuesta a esos tiempos finales, las señales finales. ¿Sí? Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A ver, ni la habrá. Es decir, que más adelante ya no habrá más tribulación. No habrá ese nivel de tribulación que hubo en ese periodo, en ese tiempo. ¿Qué es lo que está apareciendo en ese instante? ¿Qué es lo que se está manifestando en ese momento? ¿Y dónde también habla de esto? Habla en el libro de Daniel capítulo 12, verso 1. Veamos el libro de Daniel. Como ustedes ven, hay mucha relación con el libro de Daniel y este escrito. El libro de Daniel en el capítulo 12, el verso 1. Miren lo que nos dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel ya nos está dando una pista en ese ámbito y también era obvio que en ese momento que Yeshua, Jesús, está explicando todos estos detalles, obviamente la gente que escuchaba, la gente que oía, entendía y comprendía todas este tipo de revelaciones. Entonces van a decir o van a entender que en el momento en que empiece todo este proceso de tribulación por la dureza del corazón de las personas, es lo que ya otros profetas también vinieron expresando, ¿sí? Y hay algo muy interesante. ¿Por qué se desarrolla esta gran tribulación?
Y algunos escritores o algunos historiadores hacen referencia que la gran tribulación, de acuerdo a lo que presentan estos textos, es por la ruina del pueblo de Israel, especialmente por Jerusalén. ¿Y cuál era la ruina del pueblo de Jerusalén? La dureza del corazón, por ir a través de otros dioses, por vivir en la idolatría. Y recordando un poquito que la idolatría hace referencia a esa doble cara, por así llamarlo, o hace referencia a la idolatría a la hipocresía. Ese era el contexto antiguo, ser hipócrita es ser idólatra. Entonces, en ese momento, nosotros vemos que el pueblo de Israel empieza un proceso de ruina, el pueblo de Jerusalén empieza toda esta ruina, la tribulación, ¿por causa de qué? De la hipocresía del corazón, la dureza del corazón, la maldad que había en el corazón del hombre. Si nosotros queremos hacer un puente hermenéutico, es decir, tomar esa esencia, ese mensaje que está presente tanto en el libro de Daniel y en otros pasajes que hemos venido revisando, incluyendo Zacarías, hasta llegar al tiempo de Mateo, y si lo traemos esto a nuestros días, ¿cuál es el llamado de advertencia? ¿Cuál es el llamado de atención? ¡Hey, pueblo, pueblo! ¡Hey, escucha! Cuidado con la idolatría. Mucho cuidado con ser dual en tu corazón, es decir, ser hipócrita. Porque esa hipocresía, esa idolatría que estás desarrollando va a traer consigo juicio sobre la vida. Cuando hablo juicio, no estoy hablando de que Dios va a llegar y decir, hey, tú eres un pecador, toma, le da con el látigo, como el castigo que nosotros tenemos en nuestra mente. No, juicio dentro del contexto bíblico, hay que entenderlo que juicio significa que Dios permite las consecuencias de nuestros actos, causa, efecto. El Mesías, al estar en nuestra vida, es como aquel que pone una barrera y no permite que las consecuencias de nuestras acciones o nuestras vidas pasadas choquen ahí y pasen y nos destruyan, sino más bien con el Mesías, en el momento que llega, gracias a su sacrificio pascual, su enseñanza hacia nuestras vidas, hace que nosotros seamos librados de ese mal. Por eso la oración, y líbranos del mal, líbranos del efecto de nuestros propios actos. Y cuando yo esté a punto de cometer un acto como este, ayúdame, líbrame, ¿sí? Entonces, esto de cuando uno revisa la oración que está en el propio libro de Mateo, hay que entenderlo también que no es solo que nos está librando de el mal en el sentido que hemos desarrollado nosotros como el Satán, ¿sí? Sino que está haciendo referencia al mal que nosotros hemos producido en nuestra vida y que tarde o temprano tiene que ser juicio para nosotros. Entonces, esto en hebreo se llama din, que traduce o hace referencia a ese juicio de parte de Dios. Entonces, es como está diciendo el pueblo de Jerusalén, todo lo que tú estás viviendo, el mal que estás haciendo, la forma en cómo tú estás viviendo, te va a venir esta consecuencia. Y esto es lo que te viene. Y ya desde el verso 9 va a decir la consecuencia de los actos del pueblo de Israel, Jerusalén en este caso. Porque desde el verso 9, el capítulo 24, verso 9, dice, entonces os entregará a tribulación. O sea, empieza un proceso de sufrimiento tras sufrimiento y ahí es la enseñanza que viene a nuestras vidas y nos dice, hey, 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 tú estás sufriendo, pero no le eches la culpa a Dios. No le digas, Dios trajo esta culpa y miserable de mí. Pobrecito yo, santo y tranquilo que andaba, no hacía mal a nadie. Buena gente, chévere. Pero había maldad en el corazón. Entonces viene el juicio. Por eso hay veces que uno dice, incluso hay un libro escrito, ¿por qué suceden cosas malas a gente buena?
¿Por qué le pasa cosas malas a gente buena? Y la pregunta que realmente uno tiene que hacerse es, ¿esa gente realmente era buena? Porque aún el texto bíblico dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, no digamos que, uy, yo soy buena gente, pero si usted le dijo a alguien que le maltrató verbalmente a alguien, en ese momento quizás usted diga es que yo tenía razón, yo tenía que decirle sus 4 verdades y hasta lo exhorté y hasta nos hacemos bíblicos en ese momento, ¿no? Pero en realidad estamos atacando el ser de una persona y quizás no atacamos el hacer. Y eso es, tarde o temprano, con la vara que medimos, seremos medidos. Y hay de nosotros, no lo digo yo, lo dice el texto sagrado, ¿no? Con la vara que medí serás medido. Entonces, ¿cómo yo puedo exhortar a otro? Y ahí tendremos otra enseñanza acerca de la exhortación, porque ahí viene toda una explicación paso por paso de qué es bíblicamente hablando desde el contexto hebreo, cómo es la línea de exhortación. Ahora volvamos al texto. Entonces, a veces nosotros pensamos que no hay mal en nosotros, pero el simple hecho, como dijo Yeshua, Jesús, dice cualquier hombre, y hablando hombre y mujer, que mira a una mujer y ya sedujo su corazón, ya pecó. O sea, ya hubo mal. Y en vez de arrepentirse, dice, no, es humano, ¿no? Solo pasiones nomás humanas. Pero no sabemos que estamos poco a poco creando eso que tarde o temprano nos viene. Y somos de doble cara en ocasiones. Nos presentamos de una manera en la iglesia y somos totalmente diferentes fuera de la iglesia, fuera de la congregación. Eso es ser hipócrita. Y eso también nos va a llegar tarde o temprano. Y después decimos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y esto es lo que nos está intentando explicar en cuanto a las tribulaciones constantes. O sea, no está hablando de una tribulación en el sentido de que porque yo soy cristiano me están persiguiendo. Este texto, si usted lo revisa, lo analiza, se da cuenta que no es en esa línea, porque dice la maldad del corazón. Pero ¿a quién estaba hablando? No estaba hablando de los gentiles, no estaba hablando de los romanos, sino a quién estaba hablando. De acuerdo al texto 24, perdón, el capítulo 24, está hablando a sus discípulos y la pregunta es de los discípulos. ¿Y a quién le está hablando? A los discípulos y a los que les acompañaban. O sea, son judíos que estaban andando con Yeshua, con Jesús. Entonces no podemos nosotros utilizar este texto, sacarlo de contexto y decir, ay, cuando usted está buscando la presencia del Señor, ahí vendrá la tribulación en contra de ustedes. No, porque clarito nos deja el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y ahí hay que tener cuidado, porque puede ser que la maldad nosotros estamos creando cada vez más fuerte, y llega un momento en que es que está dentro de nosotros, que, entre comillas, la hemos santificado, hemos dicho, no, yo no he hecho nada, yo soy puritano, yo todo lo llevo bien, poco más y ya estoy con los ángeles, ese mal esté destruyendo a mi prójimo. Y como pastores podemos caer también en esa tendencia, o como líderes. ¿En qué momento? En el momento en que yo pienso que soy superior al otro. En el momento que yo no veo de forma horizontal, sino empiezo a ver de forma vertical. Aquí está el pastor, inalcanzable por su oveja, por el que está en el servicio. Aquel ujier quiere hablar con el pastor y no puede. Tiene que pasar un proceso más monopolizado que al mismo presidente. ¿Eso qué indica? ¡Hey, cuidado! Nosotros, como pastores y como líderes, debemos entender que somos pueblo. Que el Señor nos utilice para canalizar y ser de bendición al otro es muy diferente que decir que el poder viene de mí.
Por eso se enfría el corazón de mucha gente y uno dice, pero ¿por qué se fue de la iglesia? Y dice, es que era inmaduro o esto, y empezamos a buscar excusas. No, es a veces porque no recibió ese cuidado fraterno o ese seguimiento o ese acompañamiento. ¿Me explico? Entonces, miren lo que empieza a desarrollar. Ya nos da un mensaje para nuestras vidas muy puntual. Hey, la tribulación no significa que va a venir un ataque así directo. Claro, aquí en Mateo y en Apocalipsis vamos a otra línea, pero aquí en Mateo no nos está mostrando una tribulación por causa de que soy cristiano y estoy predicando el mensaje del Señor. Aquí en Mateo nos está mostrando, hey, por la dureza de tu corazón vienen las tribulaciones. Y ahí es el llanto en ese aspecto. Y por eso nos dice que eso vendrá tan fuerte porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora. Y aquí viene el verso 22, que es un proceso escatológico. Explico, escatología. Escatos, tiempos. Logía, estudio y tratado. La escatología, como tal, significa, traduce el estudio de los tiempos, ¿ya? Pero más en directriz de los tiempos finales. Pero para entender los tiempos finales, yo tengo que entender los tiempos pasados. Y ese es el problema de muchos escatólogos que solo se enfocan en los tiempos futuros sin entender el tiempo pasado y cómo se dio cada situación, cada circunstancia en el periodo del tiempo para yo hacer relación a mi presente y por ende tener una idea hacia futuro. Y ahí ha habido grandes malas interpretaciones de los escatos, de los tiempos. ¿Por qué? Porque un tipo de interpretación escatológica se llama numerología. Y la numerología es intentar determinar los días, las semanas, los meses, los años, para intentar establecer un tiempo aquí y ahora. Pero esos son símbolos. La numerología nos ayuda a observar símbolos. Les pongo un ejemplo en ese ámbito, solamente para tratar el número 144,000 sellados que aparecen en el Apocalipsis. 144 es 12 por 12. ¿Cuánto nos da 12 por 12? 144. ¿Y qué símbolo es el 12? El 12 significa reino o gobierno de Dios. ¿Ya? Entonces, si el número 12 es el gobierno de Dios, es lo que nos muestra la línea de gobernar, vemos, por tanto, que dentro de la línea de la Torá, la Tanaj, Antiguo Testamento, nos está dando 12 tribus, que era la forma de gobernar o se gobernó Israel. Y en lo que es la Besorá, el Nuevo Testamento, aparecen 12 apóstoles, que es la forma espiritual de gobierno. Y esto en el Apocalipsis es señalado como 12 y 12, 144, que es el símbolo de todos aquellos, tanto de línea de las 12 tribus como de la línea de los apóstoles, todos aquellos que llegarán a arrepentimiento y transformación de vida, porque 1000, el término 1000 no es un número, sino es un símbolo, significa cantidad de cantidades. No se sabe exactamente a qué se refiere, simplemente es muchedumbre, muchos, bastante. Así que no podemos poner un número. Es decir, que los 144,000 que aparece, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, no es más menos que todas las personas que se arrepintieron, entregaron su vida a Dios y empezaron a buscar su presencia de forma certera, verdadera, todos los días cumpliendo la voluntad de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros
dejemos de ser en este mundo, en esta tierra. Entonces a eso hace referencia la numerología. Ahora, vemos por ejemplo que hay personas que toman Daniel e intentan establecer un número, como fue el caso de Charles T. Russell, que es el líder de los testigos de Jehová, juntamente con el juez Rutherford, y estableció los 144,000 como ancianos que se reunieron en Pensilvania. Y de acuerdo a la línea de los testigos de Jehová, todavía hay uno de esos ancianitos que está con vida y está a punto de morir. ¿Qué pasa si muere? Para ellos debería llegar el fin. Y si no llega el fin de los tiempos cuando muera él, ¿qué va a pasar con esa línea profética de los testigos de Jehová? Va a quedar sin base. O sea, que estuvieron creyendo una mentira en forma de verdad por utilizar numerología. ¿Se da cuenta? Incluso esto ha pasado de las 7 semanas de Daniel, y se han ido tomando los 3 años y medio, se han intentado establecer tiempos, y eso es traducir o interpretar mal la escatología, porque la escatología hace referencia a tiempos que primero debemos entender el periodo histórico, de ahí para ver nuestro presente, y de ahí con nuestro presente hacer una proyección hacia el futuro. Y eso se llama también teorizar, que es lo que se establece dentro de los ámbitos históricos. Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos ver que dice, y si aquellos días no fuese acortados, habla de un tiempo, el tiempo va a ser acortado, los días van a ser acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, pilas, aquí hay un punto, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué estableció? Y ahí debemos entender a la luz del apóstol Pablo cuando desarrolla lo que dice Riderbos, un nuevo eón, un nuevo tiempo, y es el tiempo de la salvación. Si no fuera por ese tiempo de la salvación, gracias al Mesías, a la manifestación del Mesías, no hubiese habido la salvación para ¿quiénes? Para los judíos. Porque bien o mal, después del año 135, después de la guerra del Bar Kokhba, después de eso hubo esa separación fuerte entre judíos y los protocristianos, los primeros que se estaban estableciendo como seguidores del Mesías o conocidos como cristianos más adelante ya en el imperio. Pero gracias a ellos se mantiene el judaísmo, porque si hubiesen desaparecido los protocristianos, desaparecía el judaísmo. Entonces uno diría, esos escogidos eran también de la línea de los protocristianos, los cristianos que van a ser conocidos más adelante, y la respuesta dentro de la historia es probablemente sí. Si no hubiese habido esos escogidos, gracias a ellos los tiempos se acortaron y se abrió el espacio y la oportunidad en ese entonces, hablando históricamente, para que no desapareciera completamente los judíos. Entonces, y a su vez, Israel, la mayor parte de gente que visita Israel, ¿qué son? Cristianos. Gracias a ellos, hablando en la actualidad, Israel subsiste, se mantiene. Es una de las líneas que es el turismo más fuertes en Israel. Interesante. Entonces, fíjense que este texto nos da una luz en ese ámbito, y más adelante Pablo, cuando habla de los gentiles, es como que nos aclara ese lineamiento. ¿Sí? Es un poquito para ir también entendiendo. Entonces, esos días son acortados, y veamos también en nuestro periodo tiempo. Seamos sinceros, pareciera que nosotros éramos niños y los días duraban más. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado en algún momento que parecía que antes el tiempo duraba y no se acababa el día? Y ahora es como que usted abre los ojos
y ya es tarde, ya llega la noche y ya estamos 7:32 de el día martes 17 de noviembre del 2020. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Entonces, es como que el tiempo sí tiene una aceleración, aunque muchos dicen, no, es el mismo tiempo, se ha mantenido, los relojes se mantienen, no hay ningún cambio, pero perciba que esa realidad temporal parece que está cambiando y los tiempos están yendo más rápidos, aunque los relojes parecieran que el mismo minuto, segundos, horas, pero la percepción del ser humano nos muestra que el tiempo está volando, que no hay mucho tiempo. Y claro, hay explicaciones científicas en este ámbito, han hecho muchos estudios para determinar eso y han tenido que finalizar diciendo en su mayoría que es real, el tiempo se ha acelerado en la percepción de la realidad. Es un poquito interesante ver también esa línea de lo que es la física cuántica. Muy bien, volviendo al tema, para no irnos muy lejos. Entonces vemos el verso 23, que es obviamente el que nos tocaba, pero era necesario revisar todo esto. El verso 23 dice, entonces, es decir, a partir de todo esto, ahora sí, si alguno dijere, mirad, he aquí el Mesías, o mirad, allí está, ¿qué dice el texto? No. Recuerden la pregunta, vamos a la pregunta nuevamente en el capítulo 24:3, parte B. Dinos, estamos en la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Pilas a esa parte, ¿qué señal habrá? El Mesías, de acuerdo a los lineamientos del Talmud y también de acuerdo a diferentes directrices midrashicas, va a decir que el Mesías, una de las cualidades del Mesías son los milagros. Claro, y esto era común dentro del fariseísmo, los fariseos obviamente que establecían la venida del Mesías, los saduceos no creían en esto, pero para los fariseos el Mesías tenía que hacer milagros. Y es por eso que dice, ¿y qué señales habrá cuando sucedan estas cosas? Se da cuenta que si hay una respuesta a la pregunta. El Mesías, Yeshua, está respondiendo esta pregunta ante las señales que va a haber. Y le va a decir, escuchemos. Entonces dijo, si alguno dijere, mirad, he aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis. Miren el 24. Ese 24 pueden subrayarle. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales. Miren, ahí está, grandes señales. Ahí está dando la respuesta, ¿se da cuenta? Van a venir gente y van a decir, yo soy el Mesías. Realmente yo soy el que murió, el que resucitó y ustedes dicen que es Yeshua, él no es el Mesías. Van a levantarse otros diciendo yo soy el Mesías. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Oiga, qué increíble. Miren lo que dice, si fuera posible aún a los escogidos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13? También va a hacer referencia que la marca de la bestia será puesto aún a los escogidos del Señor. Entonces, ¿qué nos está mostrando todo esto? Que si uno no está preparado, uno no está diariamente conociendo las Sagradas Escrituras, entendiendo los procesos escritos, vamos a tener o vamos a ser engañados fácilmente porque vemos un milagro, vemos una señal, inmediatamente nosotros también vamos a decir, hey, esta es la parucía, esta es la venida del Mesías. Y vamos a dejarnos convencer. Pero ¿qué dice el Mesías? Y repite una y otra vez, Mateo, dice, no creáis. ¿Sí? Por eso dice el verso 5 también, llegarán algunos diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. ¿Sí?
Entonces vemos el verso 11 también que dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora nuevamente el verso 24 dice, si fuera posible, aún a los escogidos van a engañar. Con esos tres versos, ¿qué nos está mostrando? Una advertencia. Ey, 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 ustedes están pidiendo señales, ustedes están pidiendo prodigios. ¿Con qué señales llegará esto? Mucho cuidado, porque vendrán falsos mesías haciendo señales y prodigios milagrosos y engañarán a muchos. Veamos cómo nos dice Éxodo 7:3. Éxodo 7:3 nos ayuda un poquito para entender el pensamiento que tenían en ese entonces. Éxodo, el capítulo 7, el verso 3. Éxodo 7:3 nos dice así: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, ¿qué esperaban los judíos? Esperaban las señales y las maravillas de parte del Señor. Y el que producía señales y maravillas, ese es el Mesías, porque a Moisés se le considera como el Mesías, pero aún él va a decir, vendrá otro tras mí, que es superior a mí, a él creáis. Es decir, a él crean. ¿Y quién hace todo ese proceso? Vemos a Yeshua realizando todos estos lineamientos. Vemos a Jesús en ese ámbito. En Deuteronomio 4:34, veamos qué más nos dice. Deuteronomio, capítulo 4, Devarim, capítulo 4, el verso 34. Es una pregunta que está aquí realizándose y dice, ¿ha intentado Elohim, o Dios, venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hecho aterradores como todos los que hizo con vosotros, Yahvé vuestro Dios, en Egipto, ante tus ojos. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Alguien que viniera así. Se da cuenta que ellos tenían una cosmovisión de un Mesías totalmente diferente, pero van a ver a continuación la parusía, cómo es la venida del Mesías. ¿Cuál va a ser la venida? O sea, aquí nos está preparando Mateo para que nosotros veamos a continuación la venida del Mesías. Cuando tenga oportunidad, también revise Daniel capítulo 13, verso 2, Isaías capítulo 8, verso 18, que también los profetas le van a dar una idea de ese ámbito. Y miren lo que dice el 25. Yo os lo he dicho antes. ¿Qué dijo antes? Que van a venir falsos profetas, que van a engañar, que van a venir diciendo, hey, yo hago milagros, hago prodigios, creáis en él. Solo les digo una cosa. ¿Qué diría usted en este tiempo actual, donde la tecnología y la lógica está como despuntando más que la espiritualidad? ¿Qué diría usted si alguien llega, construye el tercer templo y hace caer fuego del cielo como hizo Elías para los sacrificios? ¿Qué diría usted en ese momento? Vino el Mesías y que él se autoproclame el Mesías. Y es más, que él diga, yo soy Yeshua, el Mesías. ¿Qué diría usted? Capaz que usted lo piensa después de ver cómo la televisión, radio, internet y todo lo demás empieza a mostrarle vez tras vez los milagros, los prodigios, y va a llegar un momento que usted pueda decir, parece que sí mismo es el Mesías, como que ya me está convenciendo, y llega alguien enfermo, sanado, viene otro, ¡pum!, sanado. Detalles como esos.
probablemente nos dejemos llevar y va a venir un punto en el cual hasta nosotros decimos, sí, sí, sí mismo creo que ha sido, ya vino el Mesías. Entonces meditemos, porque ahorita estamos viendo, es verdad, está dando a conocer Mateo, vino toda esa gran tribulación en ese tiempo, pero no sabemos. Puede ser que más adelante venga una gran tribulación para nuestras vidas y vemos por ahí que sale alguien diciendo, yo soy el Mesías, heme aquí, incluso con el mismo nombre, Yeshua o Jesús, y nosotros seamos engañados. Estemos atentos. Se da cuenta que nos está advirtiendo, como diciendo, hey, pilas, atentos, cuidado con estos detalles. Por eso dice, ya los he dicho antes, verso 26, muy importante. Así que, si os dijeran, aquí empieza la parusía. ¿Qué es parusía? Término teológico. Parusía significa la venida del Mesías, la segunda venida. Eso es parusía, ¿sí? Un término griego que significa adviento o manifestación o retorno. Eso es como tal parusía. Entonces está haciendo referencia a la segunda venida del Mesías, la manifestación. Como diría el texto, la manifestación desde lo profundo del alma. Entonces, ¿qué nos dice? Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago, miren lo que dice, como el relámpago del oriente, el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida, la parusía del Hijo del Hombre. ¿Quién utilizaba este término? Daniel. Y Daniel también va a hablar de estos lineamientos. La manifestación del Hijo del Hombre. Claro, él lo traduce también como Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Pero ¿qué nos está diciendo hasta aquí? Debemos entender cómo el Mesías, Yeshua, como fariseo, está interpretando en este ámbito al Mesías. Sí, yo sé que quizás se quedaron ahí medio como trabalenguas. Les voy a explicar de otra manera. Recuerden que Yeshua, al ser rabino, tenía directrices de conocimiento farisaico. Por eso es llamado rabino. Pero a los rabinos se les instruía sobre el Mesías. Y él tiene que explicarlos a los propios fariseos y a los seguidores, aquellos que hablaban de un Mesías, tenía que explicarle ella, no me vean a mí como el Mesías, pero les voy a explicar cómo se va a manifestar el Mesías. Es como decir, ya no me entienden viéndome físicamente, ahora les voy por lo menos a dejar teoría para que puedan entender. Y ahí es cuando dice, si alguien dice, está en el desierto, no salgan. Si alguien dice, está en el aposento, no creáis. Porque como el relámpago que sale, y aquí vamos al punto, ¿cuál era el Mesías que esperaban los fariseos? Ya habíamos explicado de ese tema. Era un Mesías como el que aparece, ya habíamos leído en Éxodo y en Deuteronomio, aquel que llega haciendo prodigios, el que llega haciendo milagros, el que llega con la espada, el que mata a todos aquellos que han hecho algo en contra de Israel, los que estaban dominando, en este caso el imperio romano. Es decir, se iba a levantar un Mesías que poco más y destruye todo lo existente. Por esa causa es considerado Salomón como un Mesías. Porque Salomón, ¿qué hace? Sale y conquista y arrasa con todo. Y Salomón extiende más allá sus fronteras de lo que extendió David en este caso. Aunque el texto nos dice que David extendió grandemente el imperio, en este caso el reino de Israel, pero Salomón lo extiende mucho más. Y por eso era considerado también en el entendimiento
de los fariseos como un Mesías. Entonces, asimismo se va a manifestar con sabiduría, con inteligencia, pero va a ir añadido algo más. ¿Qué es? Los milagros. Va a ir añadido que va a llegar con espada fuerte. Pero ¿qué le dice Yeshua? Le dice, ey, 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 quiten ese chip de su cerebro. Saquen ese chip. Porque esto está produciendo que ustedes entiendan mal las cosas y exista dureza en su corazón. Porque mientras ustedes piensen que va a venir un Mesías así, va a seguir duro su corazón a la voz de Dios. Y cuando ustedes realmente entiendan, comprendan que el Mesías será como un relámpago que aparece en un lado y desaparece en otro, solo entonces sabrán lo que significa, y ahí va a expresar más adelante, o lo que se entiende como, por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que es un dicho, una expresión en ese entonces, que hacía referencia a que la venida del Señor era inminente, pero no como ellos pensaban, iba a ser inadvertida. Y aquí viene algo a muchas preguntas, una respuesta que ya Él nos entrega y nos diría, entonces, ¿cuándo va a empezar o cuándo va a ser el arrebatamiento? Quiero que tomen con mucha sabiduría esto que les voy a decir. La palabra, ojo, la palabra arrebatamiento no aparece en el texto sagrado. ¿Ya? Significa o aparece la palabra ser llevados, ser tomados, que es un simbolismo de ser cubiertos con la presencia de Dios. ¿Sí? Pero en la traducción al latín aparece arrebato y de ahí, lastimosamente, nosotros hemos entendido como que el arrebatamiento es algo que viene así bruscamente y ¡zas! Desaparecimos. En el texto sagrado no aparece esa palabra con brusquedad, como que viene y arrasó con todo y se llevó, sino que hace referencia, por eso dice, todo ojo lo verá. ¿Y qué es el ojo? Es la sabiduría y la inteligencia del alma. Es decir, que todos entenderán con sabiduría el error que han cometido y no se arrepintieron, porque ven esa manifestación del Mesías. Que aquí viene mucho más que explicar, pero eso será cuando hablemos de el término propiamente arrebatamiento o la venida del Mesías en su plenitud. Por lo pronto, quiero que nosotros podamos entender y comprender que el texto sagrado, cuando dice llevar o manifestar para llegar a ese punto que se tradujo como arrebatamiento, hace referencia a ser cubierto con el entendimiento y la sabiduría de Él. Entonces nosotros tendremos tal nivel de confianza en una fe, que es fidelidad, confianza y esperanza. Tendremos tal nivel de esperanza que sabremos, aunque venga lo que venga, cuál es nuestro lugar. Por eso lo dijo Pablo, muerte, ya te entendí tu aguijón, ya no tienes poder sobre mí. O sea, ¿qué me pueden hacer ellos? Nada. Entonces la tribulación deja de ser tribulación, porque uno está tan confiado con quién se va, que ¿por qué voy a sufrir o tener miedo? Entonces, lo que el texto sagrado está haciendo referencia es que la venida del Mesías será esa manifestación cuando aquellos que son los escogidos del Señor tengan tal nivel de confianza, de esperanza, de fidelidad, que no les importa nada. O sea, ¿en qué sentido? Perdón mi expresión, pero ¿en qué sentido estoy hablando? En el sentido de que venga tribulación, vengan a matarme, vengan a hacer lo que me hagan, vea. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a lo que vine y tengo que morir ante el César.
entonces cambia nuestra perspectiva porque pensamos que tribulación es dolor, angustia, sufrimiento, etcétera, etcétera. Sí, eso es así, pero para los que no confían en el Señor, los que no viven la emuná, la plena fe, la fidelidad, confianza y esperanza en Él. Solo entonces viene ese miedo, ese temor. ¿Por qué? Porque donde no hay amor, que es lo que se enfría en el verso 12, por causa de la maldad, entonces, ¿qué es lo que gobierna el temor? No lo digo yo, lo dice el texto sagrado. Donde hay amor, echa fuera el temor. ¿Sí o no? Así dice el texto sagrado. Entonces, donde no hay amor, ¿qué existe? Temor. ¿Y qué es lo que yo tengo miedo? De quedarme en la tribulación. Uy, es que si no soy arrebatado y me quedo en la tribulación, pobre de mí, ey, 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 ey. No va ni en la una ni en la otra idea. Lo que tiene que ver es nuestra conexión, nuestra relación con el Todopoderoso, esa intimidad tan profunda, tan especial, al punto que digo, ve, si me tocó morir ahí, bienvenido sea, porque sé con quién estoy y con quién estaré. Es la esperanza que está dando aquí, porque les está diciendo a sus discípulos, ustedes piden señales, ustedes están diciendo, dinos, ¿qué cosas vendrán? ¿Cuáles son las señales para el fin de estos siglos? Y le está diciendo, hey, ¿por qué me piden señal? Por la dureza de su corazón, porque tienen miedo, porque tienen temor dentro de sus vidas, porque no han entendido el mensaje de redención del Todopoderoso. Y ni siquiera han confiado a mí porque están pidiendo señal. Y ya les he dicho, yo soy el Mesías. Y ustedes no me han creído. Entonces la gente, al escuchar esto, ¿cómo cree que está recibiendo ese mensaje? Dice, wow, no habíamos esperado tal cosa. Es por eso que ante estas preguntas de señales y todo lo demás, Mateo está advirtiendo, van a venir falsos maestros, diciéndoles, hey, esto es lo que va a suceder al final de los tiempos y ustedes van a estar bien creídos. En vez de tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad del Todopoderoso. ¿Por qué vamos a tener miedo? Y ahí vienen las preguntas escatológicas que se han hecho. Si es en el premilenio, milenio o posmilenio, que son pensamientos teológicos que las escrituras no dan otras directrices. Pero eso es lo que se ha dicho, premilenio, milenio, posmilenio, y ahí viene el arrebatamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente está más enfocado en saber si es en el uno antes o después? Porque hay miedo. ¿Y por qué hay miedo? Porque ese amor no está siendo pleno en la vida de la persona. Y si ese amor no está siendo pleno en la vida de la persona, no va a haber transformación de vida. No va a haber cambio de vida. Y si no hay cambio de vida, ¿qué certeza existe de que realmente usted es salvo? Solo por haber dicho yo creo en Dios, eso no es salvación. Quizás hemos mal interpretado el texto de Romanos 10:10 cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. A ver, y es como decíamos cuando estábamos en el seminario y el profesor decía, si confiesas con tu boca y si eres mudo o no puedes hablar o tienes parálisis o algo tienes y no puedes hablar, ya no puedes confesar con la boca. Entonces, ¿esos qué pasa? Se van a la paila. Porque ahí no está hablando de boca, confesar con la boca. El término en griego, hay sí, aproximadamente 6 términos de confesión, que uno es confesión verbal, sí existe, otro es confesión escrita y otra es confesión ejemplificada, pero hay una confesión que se llama confesión con estilo de vida y es la que aparece en Romanos. Entonces, ¿qué está diciendo? Si confiesas con tu estilo de vida que Yeshua es el Señor,
Cambió la línea. Porque la salvación entonces es confesar con mi estilo de vida, con mi comportamiento. Si nosotros no confesamos con nuestro estilo de vida, somos hipócritas. Porque estamos diciendo una cosa, sí, Dios, tú eres genial, pero le caigo al hacha a mi amigo, compañero, hablo mal de él, hablo en sus espaldas, me meto a la corrupción, miento, engaño, blasfemo, etcétera, etcétera. ¿Qué carácter moral vamos a tener para después decirlo? ¿Sabe qué? Usted se va a ir al infierno. Y hay gente que ha juzgado, y yo he escuchado hasta pastores que desde el púlpito dices, el Juanito de tal murió, él ya está en el infierno. Oiga, qué duras palabras. Número uno, no está en el infierno porque aún no ha terminado el tiempo. Aún no ha sido la venida del Mesías, por tanto, están en uno que se llama Kairos, y hay el otro que es Cronos. Cronos es nuestro tiempo, Kairos es el tiempo de Dios, que es como un abrir y cerrar de ojos y será el juicio. Pero acá habrá pasado miles de años. Entonces, ¿qué pasa? Con la vara que miden será medido, y es lo que hemos venido explicando. Recuerda cuál es la línea de Mateo. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la línea de Mateo en todos los pasajes que hemos venido estudiando? Escríbale allí en el chat para ver qué tal estamos. ¿Cuál es la línea de Mateo? ¿Qué es lo que él está trabajando constantemente? A ver, quiero verles. Muy excelente, excelente. Sí, ya, yo creo que ya entendiendo eso, yo creo que ya he cumplido mi cometido en este sentido. Es la dureza, la intención del corazón. Y aquí, ojo, no está hablando a gentiles, está hablando a los judíos, a los fariseos, a los amigos que estaban ahí, a los discípulos. Y les está diciendo, si la intención de su corazón es quedarse con el templo y no con el amo, dueño y señor de la creación, hasta ustedes van a ser quitados de este proceso. Y por eso es que termina diciendo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Claro, usted diría, a ver, las águilas no comen carroña. Las águilas solo atrapan animales. Aquí se equivocó. No, no se equivoca. De acuerdo a los historiadores, dicen que había estos aves carroñeras que tenían similitud o eran similares a las águilas. Claro que ya no existen tales, pero dicen que en el tiempo antiguo existían aves carroñeras que parecían águilas, pero no eran águilas. Entonces aquí está haciendo referencia también en ese lineamiento de comparación. No confundan, no se dejen engañar. En todo proceso tengan mucho cuidado porque siempre están rondando alrededor del cuerpo muerto. Y eso es como un símil que intenta dar la comparación cómo está también nuestra vida. Porque puede ser que estamos tan engañados que somos cuerpo muerto. O estamos ya muertos que ya estamos atrayendo también a los carroñeros. Es decir, nuestra alma está tan confundida que está atrayendo a falsos profetas. Y nosotros nos dejamos llevar. Decimos, esto suena bonito, está chévere, claro, aleluya, gloria al Señor. Y no nos ponemos a analizar, a estudiar, a investigar, a revisar si realmente las cosas son así. Luego dice el verso 29, e inmediatamente la próxima semana estaremos estudiando sobre este tema acerca de la venida del Hijo del Señor. Por este mismo canal, a esta misma hora, estaremos estudiando del verso 29 en adelante. Hasta aquí,
hemos visto cosas muy interesantes, cosas muy especiales acerca del Señor y un llamamiento al cambio, un llamamiento a la transformación de vida y a estar atentos. Hay algo que me encanta que dice el doctor Carlos McDonald, hace referencia y dice lo siguiente: a los escogidos de Dios, a los que realmente su intención es adorar al Todopoderoso, difícilmente se le podrá engañar, porque estará atento a lo que ocurre, porque la palabra de Dios mora y habita en su corazón. Y si la palabra mora y habita en el corazón y estamos viviendo la palabra, ojo, viviendo la palabra, entonces no habrá alguien que venga a engañarnos. Me encanta esa línea, porque digo, wow, es verdad. Nosotros sabremos aún cuando alguien intente engañarnos. Estaremos atentos, estaremos ahí como diciendo, lo que acaba de decir ya se fue en contra del texto sagrado. Eso me suena chueco y eso ya va por otros ámbitos. Ni siquiera aparece en el contexto bíblico histórico. Entonces estaremos preparados y sabremos exactamente cuándo viene el fin. Y hay otra pregunta: ¿y para qué queremos que venga el fin? ¿No será que tenemos miedo a que no estamos diariamente conectados y tenemos ese temor de pecar y estamos, que venga el fin, que venga el fin, porque ahorita soy santo, mañana quién sabe? Recuerden, el verdadero amor echa fuera el temor. Yo no quiero que venga el fin, yo quiero disfrutar con mi esposa y mis hijos, si el Señor nos da hijos. Pero disfrutar y disfrutar la vida, que eso es la salvación, disfrutar en Él. Eso es lo más maravilloso. Claro, entiendo que estar con Él es aún mejor, pero todo tiene su propósito. Y yo creo que todavía mi propósito está largo, porque hay muchas cosas que aún no he disfrutado en los brazos del Señor. Así que disfrutemos, tengamos esperanza, vivamos la vida, pero recuerden, por causa de la maldad se enfrió el corazón de muchos y aún los escogidos se dejaron engañar. Cuidado con la intención de nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre todo eterno por este tiempo especial que hemos tenido en esta noche de este pasaje que nos trae esperanza. ¿Se dan cuenta que la apocalíptica nos da esperanza? Nos produce esperanza. Y voy a pedirle a mi querido David que nos guíe en oración. Mi querido hermano, líder, pastor, amigo, guíenos por favor en oración. Claro, Qué bendición. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque permites, amado Dios, conocerte un poco más. Permites que podamos escudriñar las escrituras, entenderla más y ponerla por obra en nuestra vida. Ayúdanos a hacer esos faros en medio de la oscuridad, a que esa transformación que menciona el pastor Isaías sea real en nuestra vida, para que no solamente sea una conversión de palabra, de boca, de emoción, sino que realmente haya un cambio en nosotros, que seamos mejores personas, que seamos diferentes, que tu Espíritu Santo haya transformado eso viejo, esa naturaleza pesada, esa naturaleza de pecado que teníamos, en algo real, en algo de bendición para la iglesia y para el mundo. Gracias te damos por este tiempo, que podamos reunirnos cada vez más, Señor, más personas, y que aprendamos de ti cada vez más, a ser como tú, a que seamos menos nosotros y más tú en nosotros. Enséñanos en todas estas cosas, porque somos débiles, somos torpes, tenemos a veces ideas preconcebidas que no las sacamos de nuestra cabeza y seguimos en lo mismo. Te pedimos que seas
tú con misericordia tratándonos y cambiándonos, cueste lo que cueste, Señor, cueste lo que cueste, que podamos cambiar y ser esos faros y ser y brillar con tu luz para que bendigamos a todo el que se acerque a nosotros y seamos una fuente de bendición, una fuente de misericordia, un canal de bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que tengan una linda semana. Que Gracias. el Señor les bendiga. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Amén. Amén. Gracias, pastor.